Los docentes siempre estamos involucrados en la creación de contenidos para que los alumnos se sientan atraídos por la educación, en este caso, por las matemáticas. Los futuros docentes de educación primaria tienen un amplio abanico para generar recursos para sus clases, tanto problemas, ejercicios, exámenes, test. Soy Daniel y esta charla va sobre la generación de recursos para clase a través de los docentes de futuros clases de primaria en niños, ¿no? Nos hemos centrado en la geometría, por acotar y ser algo un poco más visual, ¿no? Esta charla está dividida en varias partes, ¿no? Como lo podéis ver aquí en el índice: introducción, objetivos, marco teórico, metodología y resultados, ¿no? Los resultados van enfocados a esas experiencias que han tenido los alumnos en clase a través de la generación de contenido para sus futuros alumnos, ¿no? Nosotros lo utilizamos en clase y los futuros docentes pues deben de conocer qué herramientas pueden utilizar, cómo deben utilizar y qué es lo que puede pasar, ¿sí? Entonces, en el medio se centra el docente. No nos estamos fijando en la educación de los niños de primaria, que sí es importante, pero el objetivo de esta charla es formar al propio docente, ¿no? Que el propio docente experimente. Entonces, hay unos contenidos, como vemos ahí, pues una pirámide, una esfera, un cubo. Son contenidos de geometría, ¿no? Y a través de la inteligencia artificial generamos contenido. Generamos contenido pues muchas veces para ampliar conceptos que vemos en clase, variantes de lo que nosotros estamos haciendo, casos que también podemos implementar, incluso para exámenes, a ver si es viable, si no es viable, ¿no? Entonces podemos generar un montón de recursos. Ahí tenemos un ejemplo en la derecha, ¿no? Tenemos áreas y volúmenes, pues en este caso de pirámides. Algo vistoso, las pirámides de Egipto. Se puede calcular el área, se puede calcular el volumen, ¿no? Entonces, las herramientas de inteligencia artificial pues nos van a ayudar a representar gráficamente, a calcular, a explicar, porque le podemos decir explícamelo de otra forma, porque vale, yo lo entiendo, pero mis alumnos de primaria de 10 años, 6 años, no lo van a entender así, ¿no? Entonces le podemos dar recursos. Luego el objetivo de este trabajo es analizar esa integración de lo que es la inteligencia artificial y los que son los contenidos para primaria en geometría, ¿no? Entonces exploramos las posibilidades, tenemos una visualización, una manipulación y lo que queremos es pues, que se razone. Fue un experimento que se realizó en clase y necesitamos un marco teórico para esto, ¿no? El alumno necesita tener un pensamiento geométrico, tiene que saber los conceptos, porque si no, no sabemos lo que nos está dando como resultado de la inteligencia artificial, ¿no? La vamos a utilizar al final para metodologías didácticas, necesitamos un pensamiento computacional para manejar todos estos conceptos y una pedagogía. Vale. Hemos trabajado con proyectos, se les planteó a un grupo de alumnos que trabajaran en parejas y que pensaran en un contenido de geometría de primaria y pues que generaran alguna actividad, que luego visualizaran lo que les respondía, lo que les generaba la inteligencia artificial, que lo manipularan si lo necesitaban, que fuera algo atractivo, porque al fin y al cabo estamos educando a niños y un niño aprende también por emociones y por que las cosas sean muy visuales, ¿no? Se les pidió trabajar de forma cooperativa, en este caso trabajaron en grupos de 2 o de 3 y tenían que tener en cuenta ese pensamiento computacional para ver cómo le teníamos que pedir las cosas. Principalmente se les dejó que utilizaran la herramienta que ellos quisieran y utilizaron las que aparecen aquí: ChatGPT, Copilot y Gemini. ¿Por qué? Algunos eligieron estas porque solo conocían una y otros dependiendo, no tenían nada en concreto, ¿no? Porque igual es la que más habían utilizado, les daba igual, otros utilizaron varias. Vale. Los resultados que se han obtenido es que los estudiantes que generaban problemas a través de la inteligencia artificial pues comprendían lo que estaban haciendo, asimilaban los conceptos,
lo podían hacer casi de forma autónoma. Por nuestra parte, los docentes no tuvimos que hacer prácticamente nada, solo decirles generar actividades de contenidos de geometría. Y ellos mismos estaban motivados porque obtenían ellos los resultados, ¿no? Y ellos solicitaban y se les daba un resultado. Y además era bastante rápido, en una hora de clase podían obtener todo. ¿Qué desventajas tenían? Hay que definir el problema de la forma más concreta posible, ¿no? Y esto ellos no lo sabían, entonces al principio daban instrucciones, pero luego tenían que ir afinando mucho más, ¿no? Tenían que revisar la notación y las operaciones realizadas, porque muchas veces nos daban los resultados y los alumnos no se fijaban en si los resultados estaban bien o no, como lo vamos a ver ahora. Y las gráficas tampoco. Luego, las herramientas que utilizaron, pues muchas veces dieron cosas válidas. Cuando era muy sencillito, pues daba resultados rápidos y bastante atractivos, pero otras veces tenía que ser era más complejo y no se veía de forma tan natural. Vamos a ver unos ejemplos muy rápidamente. En este ejemplo número 1 tiene el tic verde, todo funcionó perfectamente, tenemos el prompt, se calculó pues el perímetro y área de un campo de fútbol. La solución la daba correctamente, el área también, o sea, el perímetro y el área las daba correctamente. Incluso los alumnos que vemos aquí en el prompt cometían algún tipo de falta, pero bueno, se obtenía el resultado que se necesitaba. Se construía, incluso daba la imagen, perfecto. En este segundo ejemplo, pues algo parecido. Aquí vemos que los alumnos dieron el prompt que está arriba, pues bastante detallado. Entonces, bueno, pues en este caso que utilizaron ChatGPT, se construyó un jardín, ¿vale? Bien definidito, el enunciado, el área y todo, pues que parece que funcionaba muy bien. Este ejemplo ya es un poquito más elaborado, ¿no? Porque también incluso aquí los alumnos dijeron ya, pero con contenidos del BOE, ¿no? Del Boletín Oficial del Estado. Vale, pues entonces, pirámides de Egipto, tenemos la altura, tenemos la base, calcula el volumen, el área, y bien, lo calculaba bastante bien y lo explicaba genial. En este caso, Copilot. Vale. Ya, en este ejemplo ya falla un poco. Los alumnos utilizaron ChatGPT y también pues, se generó un problema y aquí encontramos una pirámide que la representación gráfica no es exactamente como lo está diciendo la resolución. Esos 5 metros, no sé si es la altura del lado, que es un triángulo, o es la altura de la propia pirámide. Luego aquí en la parte de la derecha pone A, me imagino que es área del triángulo, base por altura. No es correcto, ¿no? Y luego pone área de una cara 6 por 52, 15 metros cuadrados. Evidentemente 6 por 52 no son 15. Yo intuyo de que querría poner 6 por 5, 30 y todo eso entre 2, que sí es el área de un triángulo. Entonces, claro, los alumnos no se fijaron mucho en estas cosas. Entonces, hay que tener en cuenta las ventajas de utilizar estas herramientas y las posibles desventajas, ¿no? Que luego el docente es el que tiene que analizar. Y otro ejemplo, el ejemplo número 5, un poco más elaborado, utilizaron Gemini. Tenemos ahí el prompt también. El contexto era muy bueno, teníamos un escudo con una ciudad, cadetes espaciales, la verdad que había varias figuras, era muy atractivo. Pero como vemos por el enunciado, dice una plaza de un rectángulo central de 10 metros de largo, 6 metros de ancho. Si vemos el dibujo, vemos el rectángulo central que está en azul, la base mide 6, pero lo de arriba que debería ser igual, mide 10. La representación gráfica no concuerda mucho. Luego dice un triángulo isósceles que tiene una altura de 4 metros, pero si vemos en la representación hay 4 metros, 5 metros, los triángulos de los lados parecen hipotenusas de 6 y 5, pero visualmente parece que es lo mismo. Vale, los cálculos en este caso estaban bien hechos, pero hay bastante confusión, ¿no? Entonces eso genera pues, el contexto, ¿no? Cadetes espaciales, la ciudad, pues tiene un contexto súper atractivo, pero si nos paramos a detallar, vemos que no tanto, ¿no? Como conclusiones, la inteligencia artificial
nos puede generar multitud de contenido docente, para el uso docente, aparte de temarios, de exámenes, de test, de evaluaciones, nos puede generar contenido, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con este contenido. Podemos personalizar, diagnosticar, retroalimentar, integrar, motivar, como pone aquí con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Un trabajo futuro, evidentemente con otras áreas, para creación de rúbricas, listas de cotejo, pruebas escritas, por supuesto, esto fue un experimento muy puntual, que luego pues en la elaboración docente, un docente, en este caso estamos con primaria, niños de 6 a 12 años, pueden hacer muchísimas cosas de forma muy rápida, integrando rúbricas, integrando evaluaciones, queda algo mucho más completo, ¿no? También el trabajo futuro, ver cómo es el diseño, introducir situaciones de aprendizaje mucho más complejas, aprendizaje basado en proyectos, utilizar diferentes herramientas de IA, ¿no? Que hoy en día pues, son muy similares, tienen muchos módulos integrados, pero igual con diferentes obtenemos mejores resultados. En este caso hemos visto que no tiene por qué no hemos tenido mejores resultados al utilizar una herramienta u otra, ¿sí? Esto es lo que os quería contar. Muchísimas gracias por la atención.